Fray. Ahora voy a conectar con el Face, a ver si quiere, porque luego esto es de contentillo. A veces entra a la primera y a veces no quiere y no quiere. Ya está conectando esto, un momentito. Empezamos. Parece ser que ya estamos en el Face y aquí. Pues buen día, hermanos y hermanas, bienvenidas y bienvenidos. Hoy, 15 de octubre, cada año la Iglesia nos propone pues la fiesta de Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, por eso es una fiesta especial. Pocas mujeres han alcanzado en la Iglesia Católica Romana el título de doctora. Y doctora quiere decir que tiene doctrina excelente para todos los creyentes que presentan. Solo 35 creyentes se han sido nombrados doctores de la Iglesia en 2000 años, y este alcance lo tiene Teresa de Jesús, que hace 50 y tantos todos años o algo así fue nombrada doctora de la Iglesia por la doctrina eminente, quiere decir. Quiere decir que va a tener para muchos siglos que decir, porque entre más la lee uno, la conoce y uno va descubriendo cosas. Es un ser apasionante, muy contemporáneo a pesar de la distancia de los siglos. Y empezamos con un poema de ella: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue, con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. Ves la gloria del mundo, es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ama la cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva, mantenga el alma. Quien que cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlar a sus furores quien a Dios tiene. Y pues bienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Ella tiene un larguísimo poemario, escribió mucho, cartas, pues algunos puntos breves para situar a esta gran mujer. Teresa de Cepeda Dávila y Ahumada fue su nombre. Nació en Gotarredura del barrio de Ávila el 28 de marzo de 1555. Ávila, una ciudad amurallada. He tenido la aventura y el regalo de estar varias veces en esas murallas y contemplar. Precisamente la casa donde nació ahora es una capilla y se siente la fuerza. Esa capilla, el día que las vidas las lleve a Ávila o les den ese regalo, vayan a esa capilla. Hoy es una iglesia, y dentro de la iglesia la habitación donde ella nació es una capilla. No cabe duda que la energía de esta mujer es fuerte porque se siente en ese espacio.
Fue hija de Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada. Su padre era viudo de Catalina de Peso, con quien tuvo 3 hijos, y ya con su madre de ella tuvieron 9 hijos. Ella de niño, con sus hermanos, sobre todo con Rodrigo, leyó libros de caballerías y muchas vidas de santo. La adolescencia con su hermano quería irse a las tierras musulmanas para ser mártires y a predicar. De hecho, un día se salió de los muros de la ciudad y ya está la cruz fuera de los muros, porque pues hoy el centro histórico de Ávila se da cuenta, no, que era muy chiquita la ciudad, ya creció más allá de los muros, pero sigue siendo una ciudad amurallada. Entonces el tío los encuentra y los devuelve de niños. En 1536 entra con las Carmelitas de la Encarnación en Ávila, pero tiene problemas de salud y deja el convento y regresa a su casa. En 1539 sufrió una parálisis de la que logró recuperarse un año después y entonces regresa otra vez al convento. Y en 1562 empieza la reforma de la orden y funda los Carmelitas Descalzos, esta orden reformada, precisamente, y el primer convento, pues lo funda en Ávila, el convento de San José en Ávila, porque ella va a tener mucha devoción a San José. Sus textos son de un exaltado sentido espiritual. Les recomiendo maravillosamente, donde aprende uno mucho, pues el libro de su vida, que es una autobiografía. Otro libro que se llama El Camino de Perfección, otro el libro de las fundaciones y las moradas. Estas moradas múltiples. Aquí no podremos hoy hablar de todo, amigas y amigos, hermanos y hermanas, pero Las Moradas es el libro para mí que se lee junto con el de la vida. Si los pueden leer juntos, va uno aprendiendo mucho. Es complejo, no es tan sencillo. Se han dicho muchas cosas. Teresa es más compleja que una sola mirada. Teresa no es blanco y negro. Es una maravilla de lecturas y profundidades. Y cada morada tiene muchas interpretaciones. Es un laberinto maravilloso. Y es un libro que te puede acompañar toda la vida y hay que leer varias veces. Infinidad de cartas nos llegaron de ella y de poesía. Falleció en Alba de Tormes, en Salamanca, el 4 de octubre de 1582. Nada más que ese año, España cambió de calendario. Entonces ella fallece en la noche del 4 para el 5. Pero el 5 se transforma, en lugar de 5 de octubre, en 15 de octubre. Por eso se celebra el 15. Realmente ella era un 5. En la madrugada del 5 fallece, de la noche del 4, pero en la noche se cambia de calendario. Entonces se duerme en 4 de octubre y amanece en 15 de octubre. Por eso la fiesta es el 15, pero realmente ella fallece el 5 de octubre del anterior calendario. A los 66 años. Está enterrada en la Basílica de Santa Teresa, precisamente de Alba de Tormes. Es canonizada en 1622. Y en 1970 el Papa Paulo VI la declara doctora de la Iglesia. Junto con Catalina de Siena, una dominica, son las primeras que alcanzan este magisterio en la Iglesia, mujeres reconocidas. Después será reconocida Teresita de Jesús y Ratzinger nos regaló el doctorado de Hildegarda de Bingen. Como buen alemán la conocía y antes de terminar su pontificado hizo doctora la gran Hildegarda de Bingen, que es otra maravilla que algún día hablaremos de ella. Quien no sepa, les recomiendo mucho a Hildegarda. Hoy seguiremos hablando de Teresa. Teresa nos habla de la oración como camino común para todas y todos en la vida espiritual. Dice ella en el libro de la vida: pues creedme vosotras y no os engañe nadie en mostraros otro camino, sino en el de la oración. En la doctrina de Teresa, sobre todo se va a proyectar un humanismo. Teresa no lo supo ni se usaba en su época el asunto del feminismo, pero cuando uno la conoce, su comportamiento, su mirada, sus libros, pues perfectamente hoy sería una feminista Teresa. Es como
la previa historia del feminismo, un personaje ilustrativo de esto es Teresa, que sin ser feminista, sin conocer el concepto, todavía no nacía en su cultura, se adelanta muchos siglos y se opone a un patriarcado tremendo, sufre las consecuencias de esa misoginia y de ese patriarcado. Pero sobre todo lo que sí ya tenía claro, ser una humanista, el humanismo. Y de esto quiero compartir hoy de 13 puntitos del humanismo de Teresa de Jesús. El primer puntito básico, y por eso se van a dar cuenta en su humanismo por qué digo que era feminista, desde el concepto moderno del feminismo. Primer puntito fundamental en su humanismo de Teresa es un camino personal. El camino espiritual es personal. Luego entonces hay cuantos caminos como personas hay. No uno va en masa. Uno es católico, evangélico, budista. Cada dentro del evangelismo, el catolicismo, el budismo hay múltiples caminos. Ella valoró la excelsitud de la dignidad de la persona humana. Valoró el camino espiritual de cada orante. Para ella, cada orante tiene un camino único y tiene que ser respetado. Luchó muchísimo que respetaran el camino de ella y luego en sus monjas dejó en las constituciones que era cuidadosísimo encontrar a la maestra de novicias, no podía poner en camino a ninguna monja. Tenía que hacer una labor finísima, tejer muy fino, de ayudarle a esa monja novicia a descubrir su propio camino. Luchó mucho porque a ella le hicieron sufrir mucho, que todos tenemos que entrar por el mismo camino, por el mismo sendero. Aquí ya vemos mirada moderna, en un mundo premoderno, ella es francamente moderna, de esta dignidad personal y de este propio camino. Es decir, no era tan común esta mirada en esas épocas y ella va a luchar muchísimo en esta mirada. Entonces, es parte importantísima esto. Perdón, espérenme, es que estoy a la vez tengo que estar dando entrada, viendo el Face, por eso en ciertos momentos hago pausa. Ahorita ya continúo, porque déjenme salir de aquí. Listo. Entonces, este camino personal es de valorar la propia dignidad. Hay algo común, dirá, en todos los caminos, es la oración. Ella valoró el camino espiritual de cada orante como único e irrepetible. No somos masas, somos personas. Así como hay un camino común, también hay un camino que marca la irrepetibilidad de cada persona. ¿Y qué tiene que ver? Y que tiene que ver con la iniciativa divina de llevar a los orantes por caminos distintos. En este sentido, el creyente debe de estar presto a tomar conciencia acerca de cuál es su camino, por dónde el Espíritu de Dios la va a llevar o lo va a llevar, la rueda divina, por dónde. Entonces, la primera tarea en el camino espiritual es encontrar tu propio camino. Nada te asuste, el poema con el que empecé esta mañana es importantísimo en el camino espiritual. Nada te espante. Y a veces se asusta uno de sí mismo cuando encuentra su propio camino que ni te imaginabas por dónde te toca, porque normalmente uno quiere copiar caminos o por donde va la mayoría. Y Teresa insiste muchísimo, la primera tarea de quien te acompaña y tuya espiritualmente es encontrar tu propio camino y que tal vez te va a asustar por donde Dios te va a llevar. Diré ahí en el libro, terribles son las ardides y mañas del demonio para que las almas no se conozcan ni entiendan su camino. Por eso era muy importante para ella tu propio camino, esta individualidad, este respeto a tu dignidad y a tu propia mirada. En un mundo donde no existía esto, luchó muchísimo. Imagínense una mujer hablando de esto. Tremendo. Si hoy todavía es difícil que te respeten tu camino, imagínense lo que le toca a ella. De su experiencia personal, dimana todo el tipo de enseñanzas. En el libro de la vida dirá, a ella misma y a sus confesores les costó comprender el camino por donde Dios la llevaba. Y dice en el libro de la vida, no hacía sino llorar mucho porque no me parecía
llevaba ningún camino. En el mismo libro de la vida, en otro capítulo, dice: pedía que el Señor me llevase por otro camino que fuese más seguro, pues me decían, era tan sospechoso. Provocada por sus confesores, vivió en algunos momentos con pavor las gracias que recibía de Dios por el temor a que éstas fueran demoníacas, y en este caso al ser catalogada como una iluminada. En España, como en la Edad Media y ya posterior, aparecen en Europa y en Alemania, en Holanda, los Países Bajos, las beguinas y todo este camino de las místicas, sobre todo las mujeres, toda la espiritualidad femenina que vuelve a renacer en esa Europa. Acuérdense que ya está la Inquisición, que había nacido a finales del siglo XIII para perseguir a los cátaros, donde las mujeres eran muy importantes. Entonces, se volvió muy sospechoso unir mística y mujeres. Entonces, eso se empieza a prohibir. Y en la España llega todo esto más tardío, estos movimientos de Holanda, de Alemania, y entonces se llaman las iluminadas a estas mujeres místicas. Entonces, la Inquisición, cualquier monja que tenga visiones, la tacha de iluminada, hay que estar en observación. Entonces, a ella que empieza a tener estos procesos le empiezan a dar mucho miedo, y es cuando dice: yo quiero un camino más sencillo, Señor, no me lleves por ahí, porque casi la llaman iluminada. Entonces, a partir de ahí la mística se vuelve muy sospechosa. Y en América, pues España nos traerá ese sospecho. Unir mujeres y mística es muy sospechoso, porque tradicionalmente, pues la mística está muy unida a la energía femenina, de búsqueda, de pregunta, de la ruad divina. Uno no entiende. Hildegarda no la quemó la Inquisición porque nació antes de que existiera la Inquisición. Pudo ella precisamente estar ahí. Entonces, ella, este temor provocado por sus confesores, le tenía mucho miedo a las visiones, a todo el proceso, porque eso era muy sospechoso de iluminismo. Se perseguía por la Inquisición muy fuerte. Pero a medida que lo que ella llamaba estas mercedes la hacían mejorar en su vida cristiana, su camino espiritual se iba aclarando. Por eso el poemita es pura experiencia. Nada te asuste, nada te espante, porque lo vivió, se asustó ella misma, lo vivió mucho, y los confesores la asustaban muchísimo. A ver, espérenme, que aquí hay un ruidito. Ah, es que no han apagado su micrófono. Por favor, se apagan sus micrófonos. Dice ella en uno de sus textos: verdad es que aunque yo lo suplicaba a Dios, por mucho que quería desear otro camino, como me veía tan mejorada en mi alma, si no era alguna vez cuando estaba fatigada de las cosas que me decían y miedos que me ponían, no era mi mano desearlo, aunque siempre lo pedía. Yo me veía otra en todo, no podía sino ponerme en las manos de Dios, que Él lo sabía, lo que me convenía, que cumpliese en mí lo que era su voluntad del todo. Va constatando en su propia existencia esta senda por donde Dios la llama, que es la de las gracias místicas. Y dirá ella en otro de sus obras: hay diferentes caminos por donde lleva Dios, y no por fuerza lo sabrá todos estos caminos un confesor. Dirá ella: el confesor inexperto juzgará erradamente. En el libro de la vida dice: porque si no saben más de un camino, o se han quedado en el medio, no podrán así atinar. Hablando de los confesores que le hicieron sufrir tanto, por experiencia lo saben. A las que desean las mismas gracias recibidas por ella, les da un consejo. En el libro de la vida dice: dispónganse para, si Dios les quisiere llevar por ese camino, está hablando de la contemplación, cuando no, para eso es la humildad. Esa libertad de Teresa, para que cada persona encuentre su propio camino, es un punto, me parece a mí, fundamental en este humanismo de Teresa, la libertad. No hay un solo camino espiritual, y la primera tarea de quien te asesora y tuya misma
es encontrar tu propio camino. Y no te asustes. Y dice ella en el libro de la vida, así que no porque en esta casa todas traten de oración, han de ser todas contemplativas. Es imposible y será gran desconsolación para la que no, lo que es no entender esta verdad. No es necesario para la salvación. Está hablando del convento, pues no todas van a ser contemplativas y tener visiones. Eso no se necesita para la salvación, dice. El respeto en una comunidad o grupo por este camino espiritual de un miembro es muy necesario. Y cuando hay orantes a los que Dios no lleva por esa vía mística, dirá ella, así hermanas, jamás os acaezca no creer las mercedes de Dios a las que el Señor no llevare por este camino. En suma, diré ella en la sexta morada, por muchos caminos lleva Dios las almas, mas no se condenen las que no pudieron ir por él. Por eso señala que las almas no deben ser apretadas, chiquitas, corazón pequeños de pollo, sino esta apertura y esta generosidad. Nada te turbe, nada te espante, puesto que Dios es libre de llevar a cada uno, a cada una, por el camino que más le place. Y dirá ella en el libro de la vida, que así como hay muchas moradas en el cielo, hay muchos caminos. Y lo enfatiza con contundencia Teresa. En otro pasaje del libro de la vida dice, es cosa que importa mucho entender que no a todos lleva Dios por un camino. A las prioras les dice en el libro de las moradas, ni hay para qué querer luego que todas vayan por nuestro camino. Teresa fomentará un cuidado exquisito, no solo por la individualidad de cada quien, sino por el respeto sagrado, por el camino espiritual de cada orante. Para ella tiene que ser respetuoso el confesor, el guía. Cada quien tiene su propio camino. Entonces, este punto es esencial en su humanismo, la individualidad, la dignidad personal, el encontrar el propio camino. Es camino personal, el camino espiritual. A un mes de morir, en una de sus últimas cartas escribe, en la carta 166, pedir a vuestra reverencia siempre tenga aviso de no apretar a las novicias con muchos oficios, hasta que las entienda hasta dónde llega su espíritu, y es menester piedad en las palabras, y vuestra reverencia piensa que todas han de tener su espíritu, y engañase mucho. Está hablando a la maestra de novicias, le está escribiendo. ¿Bien? Lo delicada es, aquí nos está diciendo en esta carta cómo mire ella. Y esto miró desde muy joven, aquí ya es vieja, es una carta a un mes de morir. Y dice en otra carta, porque al fin y al cabo, hémonos de acomodar con lo que vemos en las almas. Esta es la 166, la anterior que leí es un trozo de la 448 de las cartas. Todo orante tiene un itinerario propio que descubrir en su camino espiritual, el cual siempre estará mediatizado por las condiciones de las personas que oran. Y esto va a depender y va a estar mediatizado el camino espiritual por su psicología, por su historia, por su formación. Solo desde esta realidad podrá construir un verdadero camino espiritual. Entonces, el camino es personal, es libre y es propio. Y es el primero, en su humanismo. El primer puntito es, el camino es personal. El segundo punto que yo destaco de este humanismo de Teresa de Jesús es adecuada atención al cuerpo y a la salud. Va a poner en mucho énfasis atención al cuerpo. Ella no es de las místicas de destruir el cuerpo y de darte en todita la torre a tu salud. El cuerpo debe ser tratado con esmero
para que ayude a la oración. Por ejemplo, en el libro de la vida dice que viene de indisposición corporal, que somos tan míseras que participa esta encarceladita de esta pobre alma de las miserias del cuerpo y las mudanzas de los tiempos. Y las vuestras de los humores muchas veces hacen que sin culpa suya no puede hacer lo que quiere, sino que padezca de todas las maneras. Y mientras más la quieren forzar en estos tiempos es peor y dura más el mal, sino que haya discreción para que cuando es de esto y no la ahoguen a la pobre, entiendan son enfermos, múdese la hora de la oración hartas veces. ¿Será que algunos días pasen como pudiera en este destierro, que harta mala aventura es de una alma que ama a Dios, ver que vive esta miseria y que no puede lo que quiere, por tener tan mal huésped como es nuestro cuerpo? Es que te haya flexibilidad, discreción, dice ella, nada de la regla, la norma, hasta las horas de oración, los ayunos, aunque en otra carta, en otro texto dirán que sea cuaresma, las enfermas dele carne, lo que necesite. Y ella dirá, en algunos momentos será bueno mudar la oración, esto es suspenderla, y en algunas ocasiones dirá hartos días, es decir, muchos días. No es de esto de a rajatabla contra el cuerpo. Pero dice ella, esto no tampoco debe convertirse en una excusa fácil. Por eso dice con discreción, porque alguna vez el demonio lo hará y no siempre es bueno dejar la oración. Cuando hay gran distraimiento y turbación en el entendimiento, no siempre atormentar el alma a lo que no puede dirá. Sirve entonces al cuerpo por amor de Dios, porque otras veces mucha será servir al alma. Pues este punto es atención adecuada al cuerpo y a la salud es fundamental para ella en su camino espiritual. No es a rajatabla los ayunos ni las horas de oración. Un tercer puntito, atención a las enfermas. Gozaron de mucha atención las monjas enfermas en la vida de Teresa. Dice ella, y las enfermas sean curadas con todo amor y regalo y piedad, conforme a nuestra pobreza, y alaben a Dios nuestro Señor, cuantos les proveyere. También Teresa invita a las enfermas a tener piedad con las sanas. Las enfermas procuren entonces mostrar la perfección que han adquirido en la salud, teniendo paciencia y dando la menos oportunidad que puedan cuando el mal no fuese mucho. Esté obediente a la enfermera, porque ella se aproveche y salga con ganancia de la enfermedad y edifique a las hermanas. Esta atención a la salud es una constante en sus cartas de Teresa. Y también la invitación a la paciencia en la salud y en la enfermedad. Diré en la carta 24. Cuando el Señor ve que es menester para nuestro bien de salud, cuando no enfermedad, sea por todo bendito. En el caso de algunas enfermedades, no se estará para mayores perfecciones espirituales, dirá. En la carta 67 escribe, es gran bobería andar mirando perfecciones en cosas de su regalo, pues lo que va es en su salud. Es una gran bobería. Está enferma, a sanarse, lo primero. Nada de ayunos y penitencias, eso es una gran bobería, así lo escribe en la carta 67. Por ejemplo, en la carta 182 le escribe a uno de sus hermanos, a Lorenzo, que está enfermo. Dice, más quiere Dios su salud que su penitencia y que obedezca. Esta es la mirada de Teresa, este es lo que yo llamo el humanismo. En algunos casos, sintiéndose amada por sus interlocutores, les pide cuidarse por amor a ella. Ya que dicen que me quieren, pues por ese amor cuídese.
Por ejemplo, en la carta 125, le dice a un jesuita, y que tenga en cuenta con su salud, por amor de mí, que me daría infinita pena si le faltara. Y le dice a otro, y vuestra reverencia mire por su salud, siquiera por no matarme a mí. Los cuidados para con las enfermas deben ser exquisitos, dirá. Dirá en la carta 23, tengan lienzos y buenas camas, digo colchones, y sean tratadas con mucha limpieza y caridad. Y en la carta 44, ya les es escrito cuánto es menester caridad con las enfermas. Yo entiendo vuestra reverencia, la tendrá, mas siempre lo aviso a todas. Y en la carta 34, con todo, no deje de curarse y de guardarse de lo que dice el médico le hace daño. Invita a no tener escrúpulo alguno a la hora de la dieta alimenticia de las enfermas. En la carta 413 dice, si hubiese menester siempre carne, poco importa que la coman aunque sea cuaresma, que no va contra la regla cuando hay necesidad. Ni en eso se apriete, virtudes pido yo a nuestro Señor. Mas les dé esa especial humildad y amor unas con otras, que es lo que viene al caso. Bien, aquí es tremenda esta mujer. Si hubiese menester siempre carne, no importa que come carne aunque sea cuaresma. No, otras se doblan de esto. Es una libertina, por eso muchas miradas escrupulosas no la entendieron. Y a Teresa no le gustaban tampoco los dramatismos, dice. A donde hay salud y no les falta de comer, que estén poco apretadas, no es tanta muerte. En muchas de sus cartas no se cansará de dar un sinnúmero de recetas para muchos males. Por ejemplo, en la carta 156. Hasta que me escriban que está sin calentura, me tiene mucho cuidado. Mire, no sea ojo, que suele acaecer en sangres livianas. Yo con haber tan poca ocasión he pasado en esto mucho. El remedio era unos saumerios con herbatún y culantro y cáscaras de huevo y un poco de aceite y poquito de romero y un poco de alucema estando en la cama. Es decir, la salud y el cuidado a la salud y el asunto de los horarios y las dietas. Es el punto tercero. El punto cuarto, el activismo y sus consecuencias. Teresa va a desaconsejar puro activismo, hacer, y así la gente cree que ya cambió el mundo, y esto es muy de la gente que quiere transformar el mundo. Ella era andariega, andaba de un lado a otro, pero lo tenía claro. Este activismo sin sentido puede causar serias consecuencias. Le escribe a un jesuita, a su amigo Jerónimo Graciano, en la carta 172. Las cartas están editadas, están numeradas en las ediciones, por eso nombro esos números. Yo le digo que me ha caído en gracia, como si no tuviese ninguna ocupación ahora en hacer confesionario. Cosa sobrenatural me parece con todo. No hemos de pedir a Dios milagros, y es menester que vuestra paternidad mire que no es de hierro, y que hay muchas cabezas perdidas en la compañía por darse al mucho trabajo. O sea, ya se trastornaron, y ella conocía muchos casos. Cuídese, no es de hierro. Le dice a este Jerónimo Graciano, este jesuita, que no sabía poner límites a sus tareas. Y en otra carta, en la 301, le vuelve a aconsejar. Modérese en el trabajo, pues esto es servicio de Dios, y ve vuestra paternidad la necesidad que todos tenemos de su salud. Es importante, el activismo tiene límites, la salud. Cuídese por el bien del mismo ministerio, del mismo proyecto. El punto quinto, ella va a tratar sobre el sueño y el descanso. El sueño será una preocupación constante en Teresa. Aunque ella le tomaba la madrugada escribiendo cartas, no tenía otro tiempo.
será enemiga de que las personas con supuesto celo de Dios no descansen lo necesario. Siempre va a desaconsejar el exceso. Al mismo jesuita Jerónimo Gracián le escribe en la carta 465. Yo digo, mi padre, que será bien que vuestra paternidad duerma. Mire que tiene mucho trabajo, y si no se siente la flaqueza, hasta estar de manera la cabeza que no se puede remediar, y ya ve lo que importa su salud. Sígase en esto, por otro parecer, por amor de Dios, y déjese de trazas, por más necesarias que sean, y de oración las horas que ha de dormir. Mire que me haga esta merced, que muchas veces el demonio, cuando ve hervor en el espíritu, representa cosas de gran importancia al servicio de Dios, para que ya no se pueda, por un cabo, por otro atajo, el bien. Mira, cuídese porque puede ser arrogancia tanto trabajo si no cuida su salud. Y en otro texto dice, ahora torné a leer la carta de Pablo, a donde dice que deja de dormir por trazar cosas, y creo lo dice, por el embebimiento de la oración. No acostumbra a dejar tan gran tesoro, dígaselo vuestra paternidad, si no fuera para no quitar el sueño, que ha de menester el cuerpo, porque grandísimos los bienes que ahí da el Señor. Y no me espantaría lo que hiciese quitar el demonio. Y como esa merced no se tiene, Evan, cuando quiere, hice que hace depreciar cuando Dios la da, que en un momento representará su majestad mejores trazas para servirle, que busque el entendimiento dejando por eso tan grande ganancia. Y créame que le digo de verdad, salvo a tiempo de concluir algún gran negocio, aunque entonces con cuidado, no vendrá el sueño, y si viene, ratos hay en el tiempo para pensar lo que le convenga. Esto es en la carta 465. Y en otra carta a su hermano, a Lorenzo, le escribe, no entendí el quererse levantar la noche que dice sino sentado sobre la cama. Ya me parecía mucho, porque importa el no faltar el sueño. En ninguna manera se levante, aunque más fervor sienta y más duerma. Y en la carta 178 escribe, en el dormir vuestra merced, digo, y aún mando que no sean menos que 6 horas. Mire que es menester lo que hemos ya en edad llevar estos cuerpos, para que no derruequen el espíritu, que es terrible trabajo. Para ella el orante que tiene buena salud debe estar agradecido. Ella lo toma como una gran merced de Dios. Su hermano Lorenzo quiere como ella orar y le escribe en la carta 178. ¿Qué bobo es? ¿Qué piensa? ¿Qué es esa oración? Como la que a mí no me deja dormir. No tiene que ver, harto más hacía yo para dormir que por estar despierta. Y ella va a continuar. Un puntito sexto en esto que llamamos el humanismo teresiano. La buena alimentación. Y todo esto es un camino espiritual en Teresa, porque dirán, no, no está hablando del espíritu, está hablando de puras cosas que van contra el espíritu del cuerpo. No hay otra vía, ella lo comprendió en su propia vida. Siempre debe estar en primer lugar la atención a la persona concreta, pues no sería recomendable ayunos sin discreción, porque no sería bien si una persona flaca y enferma se pusiese en muchos ayunos y penitencias ásperas, yéndose a un desierto a donde ni pudiese dormir, ni tuviese que comer o cosas semejantes, lo dice en el libro de la vida. Nada mejor para salir de los momentos de enfermedad y de preocupaciones que una buena alimentación y la distracción. Acabe ya de curarse, porque de Dios, y procure comer bien y no estar sola ni pensando en nadie.
la carta 138. Aquí vamos entendiendo su espíritu, su manera de ver y su camino espiritual. La santa se preocupaba para que aún dentro de la pobreza en que se vivía en sus monasterios, las monjas y frailes comiesen bien. Dice en la carta 155, en lo que yo puse mucho con él, está hablando de Juan de Jesús, fue en que hiciese le diesen muy bien de comer. No le gusta a Teresa de ninguna manera que sus monjas anduvieran hambrientas. En esos casos, hasta llegar a exhortar a las monjas que pidan prestado para comer dignamente, dice en la carta 195. Busquen dineros prestados para comer, que después lo pagarán. No anden hambrientas, que me da mucha pena. Esta es la espiritualidad de Teresa. Y creo que tenemos que rescatar mucho de esta mujer. La buena alimentación, en resumen, forma parte de los criterios. Por eso en las constituciones de las monjas va a dejar fijado Teresa, en la Constitución 2.2. Tengan la priora y provisora cuidado de que se dé conforme a lo que hubiese dado el Señor, bien aderezado, de manera que puedan pasar con aquello que allí se les da, pues no poseen otra cosa. Y el punto 7, que quiero traer este día a colación en la fiesta de Teresa, fue la higiene, fue otra constante teresiana. Diré en la carta 364, por amor de Dios, procure vuestra paternidad haya limpieza en camas y pañuelos de la mesa, aunque se gaste, que es cosa terrible no haber. Este es Teresa y es el humanismo. Esta mujer, nada de suciedad, aunque se gaste. Y no hay pida prestado. Y un punto central en el itinerario espiritual de Teresa, por eso hablo de este humanismo. El amor es más que el rigor, el octavo punto. No obstante el clima adverso en el que ella se movía, siempre prefirió la suavidad antes que el rigor. Había uno que tenía la facilidad de hacerle enojar a Ambrosio Mariano, que le quería presionar en algunas ocasiones. Con el rigor ella le responde en la carta 155. Entienda, mi padre, que yo soy más amiga de apretar mucho en las virtudes, mas no en el rigor, como lo verán por estas nuestras casas. Las virtudes serán determinantes para Teresa. A donde hay tanta virtud, no es menester apretar nada, dirá en la carta 413. Incluso reñirá a las que desean probar a las formandas con sus manías, dirá en la carta 448. Siempre tenga aviso de no apretar a las novicias con muchos oficios, hasta que las entienda hasta dónde llega su espíritu. Vuestra reverencia piensa que todas han de tener su espíritu y engañase mucho. A la maestra de novicias esta carta. Su enseñanza se resalta siempre en favor de las novicias. Y la pregunta es, ¿cómo tiene que actuar la maestra? Mire, le dice, lo que tiene ese oficio, que no se descuide nada, porque es crear almas para que more el Señor. Trate en piedad y amor, no se maravillando de sus culpas, porque han de ir poco a poco y mortificando a cada una según lo que viene pueda sufrir su espíritu. Haga más caso de que no haga falta en las virtudes que en el rigor de la penitencia. Esto lo tienen las constituciones en el número 40. También se mostrará molesta en extremo cuando algunos visitadores de sus monasterios querían resolver todo a base de actas o mandatos. Quejándose con este jesuita, Gracián le dice en una carta en la 144, ahora ve vuestra paternidad el cansancio de las actas que el padre Fray Juan de Jesús deja hechas, que a mi entender
torna a referir las constituciones de vuestra paternidad, no entiendo para qué. Esto o es lo que temo en mis monjas, que han de venir algunos pesados que las abrumen y cargar mucho, es no hacer nada. Extraña cosa es que no piensan en visitar si no hacen actas. Y esto es de las vidas, sigue. Uy, las visitas de los provinciales en muchas órdenes. Llegar y dejar un montonal de actas. No le interesó su gente ni cómo están, sino actas. ¿Qué dice tu corazón? Teresa dice, no entiendo por qué esta costumbre que tienen de llenarnos de papeles. Y en la misma carta expresa su inconformidad con la normatividad fijada por el visitador de no tener recreación el día en que se comulga, dice ella en la carta 144. Y si no han de tener recreación los días que comulgan, y dicen cada día misa, luego no tendrán recreación nunca. Y si los sacerdotes no guardan eso, ¿para qué lo han de guardar otros pobres? Dice, ellos no lo guardan, entonces ¿para qué mandan eso? Y sigue dando a conocer su molestia y relativiza la importancia de las actas. ¿Qué quiere decir lo legal, lo formal? Lo hace muy relativo ella. Él me escribe que como nunca se han visitado aquella casa, fue menester tanto, y ese es su deber. En algunas cosas bien debía hacer. Aún solo leerlas me canso. ¿Qué hiciera si las hubiese de guardar? Crea que no sufre nuestra regla personas pesadas, que ella lo es harto ya. Y otro punto importante en su camino espiritual y en este humanismo de ella es la alegría, será central en Teresa de Jesús. Teresa innovará la vida religiosa creando un espacio llamado la recreación. Las constituciones lo describen así en el número 26 de las monjas, que escribe Teresa de Jesús. Salidas de comer, podrá la madre priora dispensar que todas juntas puedan hablar en lo que más gusto les diera, como no sean cosas fuera del trato que han de tener la buena religiosa y tengan ahí sus ruecas. La recreación será un espacio para proyectarse y salir del anonimato con la finalidad de alegrar la vida comunitaria. Y en el número 27 de las constituciones se escribe, procuren no ser enojosas unas a otras, sino que las burlas y las palabras sean con discreción. En el camino de perfección, este libro, esta obra de ella, aborda este tema también. Dirá, procurar también holgaros con las hermanas cuando tienen recreación, con necesidad de ella y el rato que es de costumbre, aunque no sea de vuestro gusto, que yendo con consideración, todo es amor perfecto. Lo cierto es que las recreaciones se convirtieron para Teresa y sus monjas en un espacio festivo, sin igual, en las cuales se disfrutaba al máximo la gracia de cada hermana, incluso en los tiempos litúrgicos. Dice ella en la carta 166. Gran fiesta tuvimos ayer con el nombre de Jesús. Dios se lo pague a vuestra merced. No sé qué le enviase por tantas como me hace, si no es estos villancicos que hice yo, que me mandó el confesor, las regocijase, y he estado en estas noches con ella, y no supe cómo, sino así tienen graciosa sonada. Esto está hablando de los villancicos. Todo lo que la festejó la superiora, le manda unos villancicos. Sus libros, sus obras están llenas de esta invitación a la alegría. Por ejemplo, en el libro de la vida dice, pues procúrese a los principios andar con alegría, que hay algunas personas que parece se les ha de ir la devoción si se descuidan un poco, se burla y se ríe. Finalizando el libro Caminos de Perfección, vuelve a insistir sobre esto, procurando ser afables y entender de manera que todas las personas que os tratasen, que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar, no se atemoricen y amedrenten de la virtud a religiosa
Importa mucho esto. Mientras más santas, más conversables con sus hermanas. Esto es bellísimo. Mientras más santas, más conversables con sus hermanas. O sea, las mustias, todo eso, poca santidad. En algunas ocasiones, todas sus obras, su lenguaje tenía hasta el tono de chascarrillo por las situaciones vividas. Por ejemplo, en la carta 103. Oh mi padre, qué desastre me acaeció, que estando en una parva cabe una venta que no se podía estar en ella. Entrémese una gran salamanquesa o lagartija entre la túnica y la carne en el brazo, y fue misericordia de Dios, no sea en otra parte que creo me muriera, según lo que sentí, aunque puesto lo así, mal hermano, y la arrojo y dio con ella Antonio en la boca. Se muere de risa en la carta 103. Otro punto, el 10º, el amor a la corrección. La vida religiosa prescribe la importancia de reunirnos y reuniones comunitarias hasta el día de hoy con la finalidad de ayudarse por medio de la corrección sorolá, en el caso de las monjas fraternas, en el caso de los frailes, en el capítulo. La corrección fraterna, esto yo lo he vivido en varios conventos en mi noviciado de esto. Pero, dirá Teresa, debe hacer dignificando a la persona. No es un espacio de mutas acusaciones, sino como un medio para crecer. Y aquí recuerdo yo una experiencia de un novicio que se queja en una de estas correcciones. Yo lo viví hace muchos años, pero es de risa, por eso lo cuento, no doy nombres. Uno le pide perdón al otro, pero lo echa de cabeza. Ay, disculpe, hermano, que me puse de mal humor, pero es que tú me habías mentado la madre. El que se acusa sale regañado, el otro ya lo acusó. Eso es lo que Teresa dice, no es para eso la corrección fraterna, es para crecer. Aconseja a las que hayan sido acusadas mucha humildad y guárdese la que fuese acusada, que no acuse a otra de solo sospecha que ella tenga. Y si alguna se da la tarea de acusar sin causa a una hermana, estará obligada a restituir la buena fama de la que denigró. Dice en la Constitución en el número 44, sea asimismo castigada aquella que dijese alguna cosa falsamente de otra, y sea asimismo obligada a restituir la fama de la infamada en cuanto pueda. Teresa también se va a mostrar adversa y contrariada en lo referente a la falta del sigilo comunitario. En el número 45 de sus constituciones escribe: y guárdense las hermanas de divulgar y publicar en cualquier modo que sea los concilios, o sea, reuniones, hechos y los secretos de cualquier capítulo. Contundente reprimenda dará a aquellas monjas que enrolan en problemas comunitarios a los de afuera, a sus parientes o amigos que no son parte de la comunidad. Dice en el número 52 de las constituciones. Y así, por conspiración de aquesta manera o maliciosa, concordia, personas seglares, por cualquier vía, se metiesen dentro en la confusión, infamia o daño de las hermanas del monasterio, sean puestas en la cárcel, y según la gravedad del escándalo que se siga, sean detenidas. Es grave para ella estos chismes, siento. No, porque sí, la vez tenía que ir la policía. No, ella vivió grandes cosas. El punto 2 en este humanismo, estoy haciendo un resumen, el perdón. A los adelantados, les dirá Teresa en la vida espiritual, les dice, siempre es el amor, o ellos no serán contemplativos, y se da a entender mucho de muchas partes. Asimismo sostiene que no hay cosa enojosa que no se pase con facilidad en las que se aman. Ha de ser leve el enojo. Los para ella van unidos amor y perdonar.
son dos caras de una misma moneda, y ningún verdadero orante debería considerarse como tal si no se ve crecido en esta capacidad misericordiosa de perdonar. En un texto importante y escribe: y advertí mucho en esto, que cuando las cosas que Dios hace merced a un alma en la oración, que he dicho de contemplación perfecta, no sale muy determinada, y si se le ofrece, lo pone por obra de perdonar cualquier injuria, por grave que sea. No esas naderías que llaman injuria, que el alma, que Dios llega así en oración, tan subida, no llega ni se les da jamás ser estimadas que no. O sea, cosas serias, dirá. No son naderías. Hay gente que se hace ofendida por todo de esto está hablando. Santa Teresa habla de algunas personas que viven las murmuraciones en su contra como un verdadero martirio y a veces se enojan con resentimientos. Estas almas, por la mayor parte, les lastima cualquier cosa que digan de ellas y no abrazan la cruz, sino llevan arrastrándola, y sí las lastima y cansa y las hace pedazos. Y dirá, esto no está bien, por la causa de eso es el amor propio, el ego. Por eso, en Camino de Perfección, en su obra, nos propone un camino a seguir. La clave está: contradecir en todo vuestra voluntad, que si tenéis cuidado, como he dicho, sin saber cómo poco a poco, os hallaréis en la cumbre. De lo contrario, el orante vivirá siempre pendiente de sí mismo, de los agravios que le han hecho, y ello conllevará una auténtica guerra, sobre todo de los que viven en comunidad. Y la santa va a ironizar esta actitud. Ella se ríe mucho, es muy irónica. Dirá, por ventura en una comienza por poco, y no es casi nada, y luego mueve el demonio, y que al otro le parece mucho, y aún pasará. Es caridad decirle que como consiente aquel agravio, que Dios le da paciencia, que se lo ofrezca, que no sufriré más que un santo. Pone un caramelillo en la lengua de la otra, que ya que acabáis con vos de sufrir, quedáis aún tentada de vanagloria de lo que sufriste con la perfección que se había de sufrir. Y queriendo arrancar de raíz estas susceptibilidades que entorpecen un camino espiritual y la madurez en las relaciones sororales entre hermanas, ella da un consejo: que a ninguna le mueve indiscreta caridad para no mostrar lástima de la otra en cosa que toque o están fingidos agravios, que como la que tuviesen los amigos del santo Job con él y su mujer. Es el del texto del libro de Job, capítulo 2, versículo 11. Teresa le dolía en un inicio de su vida espiritual las murmuraciones que se hacían en su contra, pero a medida que va creciendo en su vida espiritual interior, esa susceptibilidad comenzó a transformarse. Por eso ella es consciente de que el perdón solo lo otorga una bella y fuente experiencia de Dios, que sea capaz de renovar desde adentro. Y más con todo, dice, sabéis vos, mi Señor, que clamaba muchas veces delante de vos, disculpando a las personas que me murmuraban, porque me parecía les sobraba razón. Dice en el libro de la vida, esto era yo, Señor, después que me tenéis por vuestra bondad, o para que tanto no os ofendiese, y yo estaba ya desviándome de todo lo que me parecía os pedía enojar. En sus cuentas de conciencia, Teresa, encontramos testimonios de cómo la experiencia oracional la va transformando progresivamente. Dice ella, en cosas que dicen de mí, de murmuraciones, que son hartas, y en mi prejuicio y hartos, también me siento muy mejorada. No me parece, me hace casi impresión más que un bobo. Parecerme algunas veces tienen razón y casi siempre siéntolo tan poco que aún no me parece tengo que ofrecer a Dios
como tengo experiencia que gana mi alma mucho, antes me parece, me hacen bien. Muchas personas experimentarán serias dificultades para poder otorgar el perdón. Sería bueno preguntarle a Teresa cómo aprendió a perdonar. Ella nos responde afirmando contundentemente que no hay otro medio para ganarle que el de la vida de oración. Dice ella, y así ninguna enemistad me queda con ellos, contra los que murmuran, en llegándome la primera vez a la oración, que luego que oigo un poco de contradicción, me hace no con inquietud ni interacción antes, como veo algunas veces otras personas me han lastimado. Es así que entré en mí, me río, porque me parece todos los agravios de tan poco como los de esta vida que no hay que sentir, porque me figuro andar en un sueño y veo que en despertando será todo nada. O sea, la oración reestructura la vida del que está en oración. En este sentido, la capacidad de poder perdonar, podríamos decir que es proporcional a la vivencia del orante. Será uno de los signos inequívocos de la oración contemplativa en Teresa, la capacidad de perdonar y que no te dañe, que no te destruya. Andar con bobadas es una palabra que le gusta mucho a Teresa. En la tarea de orar, el corazón se enternece, pues el que ora de corazón comprenderá el amor misericordioso que Dios le ha tenido. Podrá ser que en otras situaciones personales vaya más lento, pero en lo del perdón, por decir así, es una virtud primera para los que van en una vida contemplativa. Dirá ella, y ya que no la tengan en otras virtudes, en esto de perdonar sí, no puedo yo creer que el alma que tan junto llega de la misma misericordia a donde lo que es y lo mucho que le ha perdonado Dios, deje de perdonar, luego con toda facilidad y quede allá allanada en quedar muy bien con quien la injurió. Si el orante no ceja en su esfuerzo de perdonar, aunque le cueste, llegará el día en que Dios mismo le otorgará esa gracia, y ésta le será renovada en este aspecto puntual y en muchos otros aspectos de su vida. Así lo sostiene Teresa en su libro Meditaciones sobre el cantar. Dice ella, ordenó en mí el rey la caridad tan ordenada que el amor que tenía al mundo se le quita y el que así se le vuelve en Dios amor y el que a sus deudos queda de suerte que solo los que quiere por Dios y al prójimo y al que los enemigos no se podrá creer si no se prueba. Él es muy crecido. Teresa no solo es maestra de oración, también es maestra del perdón y maestra de la reconciliación. Su exquisita filigrana humana queda expuesta en el tormentoso suceso del Carmelo de Sevilla, donde por causas diversas, circunstanciales, que sería largo en este momento explicar, se dio un caso complejo de resolver. La priora legítima, María de San José, fue depuesta como priora por las nuevas autoridades eclesiásticas adversas a Teresa, y como esta era aliada de Teresa, para no poder ir de frente a Teresa, van con la que ella eligió de priora, se puso de priora. Se le impuso a la comunidad otra priora que no gozaba de las facultades teresianas requeridas para hacerlo. Entonces la comunidad se sentía reprimida y dolida. Una vez pasada la borrascosa, Teresa les da los siguientes consejos. Para la reconciliación y para saber acoger con caridad sororal a la priora que había sido impuesta y ahora ya como una hermana más, sin resentimiento alguno, les daba 4 grandes consejos. Primer consejo, la oración. Lo primero digo que tomen muy a pecho encomendarla a su majestad en todas sus oraciones y cada momento pusiesen que así lo hacemos por acá.
A la que no quieren, encomiéndenle en sus oraciones, para que nos haga merced de darle luz y que la deje el demonio despertar de ese sueño en que la tiene. Aconseja Teresa que ese amor que le tienen a Dios se lo viertan también a esta hermana que en su criterio ha sido utilizada por sus adversarios y a la vez tentada por el demonio. Teresa les exhorta a las monjas a tratarla como si fuese su hermana, no solo espiritual, sino de sangre y carne. Y aquí se ha de parecer más, mis hermanas, el amor que tienen a Dios, en haber mucha compasión con ella, así como lo hubiesen fuese hija de sus padres, pues lo es del verdadero Padre, a quien tanto debemos y a quien la pobrecita ha deseado servir toda su vida. Oración, hermanas, oración por ella, que también cayeron muchos santos y se tornaron así. En muchas ocasiones, cuando hay problemas de relaciones interpersonales o relaciones comunitarias, instintivamente se trata de tener marginado o evitar a la persona que son adversas. Teresa aconseja todo lo contrario. Sabe ella que muchas hermanas van a desear que la monja en mención sea trasladada a otro convento. Ante este posible panorama, da el segundo consejo. Oren por ella. Segundo consejo: que no les pase más por el pensamiento por ahora que ella salga de esa casa, porque es un destino muy grande y en ninguna manera conviene que mientras más pensabas en que es quitar los peligros, caeremos en ellos dejando pasar los tiempos, que ahora no es lo que es esa mudanza por muchas razones que pudiera dar. Teresa sabe que ante este problema, precisamente, antes de regarla más, vale que tuviese muestras de gracia y hermandad. Procuren olvidar las cosas y miren lo que cada una quisiese con ella y le hubiese acaecido. Está invitando a mostrar mucho amor y ponerse, como dice, en los zapatos de la otra. Esto, pues, es el evangelio puro en Teresa. Traten a las demás como ustedes quieren que las traten. Les reitera el mismo consejo, queriendo evitar con ellos daños más grandes. Yo he miedo que ahora las ha de poner el demonio otras tentaciones de nuevo, de que las quieren mal y las traten mal. Enojarme mucho si le diese ninguna ocasión para ello. Y el otro consejo: eviten murmuraciones. Con ninguna persona la dejen hablar sin tercero, y que sea la tercera que esté con aviso, ni confesar, sino con descalzo. Algunos les asusta esto de tener una tercera persona que escuche las conversaciones, pero el sentido más profundo es que la persona que ha hecho el daño, visto que las cosas se han aclarado, reconozca su falta y haga, en otras palabras, un pacto de no victimizarse y a la vez de no murmurar. Es la cuota que le corresponderá asumir, pues fácilmente en estos casos podría pasar de victimaria a víctima, y esta traería un sinfín de problemas a una comunidad. Vistos estos consejos, evidentemente el talante evangélico y humanista de Teresa. Por eso, todo orante se convierte en un instrumento de paz, la paz de Dios. Y el punto 12 de este itinerario espiritual y humanístico de Teresa: la adecuación del carisma a las distintas circunstancias, la regla. Los Carmelos, su centro será el ejercicio de la oración. Este punto, dirá Teresa, es irrenunciable. Habrá otros que se puede renunciar, pero la oración no. Con el tiempo y atendiendo a las circunstancias, Teresa va a ir modificando otros puntos. Esto nos hace ver que para Teresa el carisma no es algo estático, fijo, que no se puede mover, sino por ser otorgado por el Espíritu, se convierte en una entidad dinámica, ajustable, movible, siempre en proceso a los distintos tiempos
y a las distintas circunstancias. Esto es el camino espiritual, lo vuelve flexible a alguien duro, fijo, estable. No, eso habla mal del espíritu. No tiene camino espiritual, es pura soberbia, puro ego. El camino espiritual te vuelve muy dócil y muy flexible a los tiempos y a modificar cosas. Por ejemplo, un dato significativo en el principio fundacional es el asunto de la renta. Para vivir las monjas rentaban, tenían entrada mensual. Ese recurso económico posibilita una vida cierta holgura en los monasterios. Al querer fundar el monasterio de San José de Ávila, quiso prescindir de la misma rentas. Díjome el Señor que no hiciese tal que sí. Comenzamos a tener renta, que no nos dejaran después que la dejásemos y otras algunas cosas, dirá ella. Dice ella, la misma noche de las alocuciones del Señor, se me apareció el santo fray Pedro de Alcántara, que ya estaba muerto, y antes que muriese me escribió, como supo la gran contradicción y persecución que teníamos, que si holgaba fuese la fundación en contradicción grande, que era señal si había el Señor servir mucho y muy bien en este monasterio, pues el demonio tanto ponía en que no se hiciese y que en ninguna manera viniese en tener renta, y aún 2 o 3 veces me persuadió en su carta. Tal criterio quedó definido en las primitivas constituciones de San José de Ávila. Hágase de vida de limosna siempre, siempre sin ninguna renta, puso al inicio. Pese a los consejos y de haberlo fijado en las constituciones, la santa, vista la necesidad y penuria económica de algunos pueblos donde fundaban, terminó admitiendo las rentas. Se mueve, esto te da la percepción, se llama discernimientos de espíritus. Discernir el momento, la situación. Esto miraba ayer, es que ya lo dije. No, cambian las circunstancias, ya no son las mismas circunstancias, puedes modificar. Esto te da el camino espiritual, esta libertad. Cuando en las Descalzas se estaba preparando el capítulo de Alcalá de 1581, y en el cual se tienen que definir varios asuntos, Teresa escribe con libertad acerca de la tan traída y llevada renta. Dice Teresa, en nuestras constituciones dice que sean de pobreza y no puedan tener renta. Como ya veo que todas llevan camino de tenerla, miré si sería bien si quitase esto y todo lo que hablase en las constituciones de esto, porque quien las viere no parezca se han relajado tan presto, o que diga el padre comisario, pues el concilio da licencia, la tengan. La última carta fechada que se conserva de ella trata la posible fundación en la ciudad de Pamplona y se mantiene convencida que no me determinaré a que se haga, si no es con alguna renta, pero que veo tan poca devoción que habemos de andar así y tan lejos todas de otras. Si no hay buenas comunidades que ya por acá unas con otras se remedian cuando se ven en necesidad. Y es así que Teresa, por haber recibido un carisma del Espíritu, ha comprendido, sin duda alguna, que todo lo que es de Dios, lo que es de la rúa divina, es ajustable a todos y a todas. Esta terquedad de que Dios lo manda, no, discernimiento de espíritus. El que vive en oración va discerniendo y va cambiando. Eso decías hace 10 años. Hoy la situación es otra. Los tiempos, en definitiva, que ir a la esencia del don y no a los accidentes. Y el último puntito, queridas amigas y amigos. La adecuación del hábito a las circunstancias. 13. Comprender las circunstancias que pueden afectar la tranquilidad y la salud de las monjas. Saberes por experiencia del desesperante calor andaluz, así que aconseja ciertas modificaciones por bien de las monjas. Lo del hilo y la lana junto, mas quiero que traigan lienzo cuando las haya menester, que es puerta para nunca cumplir bien la constitución, y contraer lienzo con necesidad la cumplan. En otro dará casi tanta calor,
si no hace ni lo uno ni lo otro, ¿y qué hace con ello? O sea, rompe esto hasta en el hábito, no hay esta terquedad de que va a ser de alana o de lienzo. A donde dice calzas han de ser cosas pobres, calzadas o descalzas. Pobre, no nos andemos peleando. Con todo digo que el calor de ahí no sufra otra cosa sino sayas delgadas. Los hábitos no lo anden, que es otro poco va. El vestirse la túnica, el verano es cosa de disparate. Si me quieren hacer placer, en llegando esta se lo quite, aunque más se mortifique, pues todas entienden su necesidad. Teresa resalta la dignidad de la persona humana, lo que sea digno. En estos 13 puntitos, por encima de la ley o la norma está la dignidad de la persona humana. Dirá ella, como estaba espantada de ver tanta majestad en toda cosa baja como mi alma entendí. No es baja, hija, pues está hecha de mi imagen, le responde Dios. Esta es la Teresa de carne y hueso que vivió, que hoy celebramos 15 de octubre. Felicidades, hermanos y hermanas. Habría mucho que decir más del camino espiritual. Hoy aquí me detengo para no cansarles más en estos puntitos que quise hablar del humanismo de Teresa de carne y hueso. Ahí está la mística, en la cotidiana. Teresa no fue una monja que se fue y que habló del infinito. Habló del infinito en lo finito, en la comida, en los enfermos, en la vestida, con esta libertad de espíritu. Y esta es la Teresa que confrontó una mujer donde las mujeres no hablaban, que hablaba, opinaba, se peleaba, guerraba, defendía, escribía. Una mujer múltiple. Aquí les dejo algunos comentarios o preguntas, les doy un poquito de tiempo. Y quiera preguntar o comentar algo. No pudimos entrar a las moradas, que esto requiere un gran curso. Es muchos temas. En Teresa quise hacer un resumen como de lo central para mí y lo central de su humanismo. Teresa es una gran humanista. Si alguien tiene algún comentario o pregunta de los del Zoom, adelante. ¿Algún comentario, pregunta de esto que acaban de escuchar? ¿Alguna reacción de lo que han escuchado de Teresa? Mientras lo piensan, les vuelvo a compartir con el poema que inicié. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. Ve la gloria del mundo, es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia, confianza y fe viva. Mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere burlar a sus furores quien a Dios tiene. Y pues bienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Nos turban tanta cosa y nos espantan tanta cosa. A la primer crisis nos asustamos y queremos correr. Teresa es una mujer de mucha fuerza porque precisamente las problemáticas, las dificultades la fueron curtiendo, la fueron haciendo ella. Por aquí hay alguna pregunta, déjenme buscarla. No, es que como que se, a ver, el chat, algo le está pasando a mi chat que no me permite.
Hay muchas ediciones del libro de las moradas, hay muchas. Se puede conseguir ya por internet, la pueden encontrar las moradas. No sé, en Cuernavaca. En Gandhi luego hay algunas ediciones. Yo fui apenas antier a Gandhi en Cuernavaca, pero no revisé. Sí, había. Pero por internet está. Yo cuando no lo traigo a mano y tengo que buscar alguna cita, yo tengo una edición clásica, viejita de las moradas. A mí me gusta mucho esa edición, pero ya es viejita. La que tengo aquí a mano es la de Espasa Calpe. Es clásica esta edición. Pero hay muchas ediciones. Este es de 1947, imagínense, ya es viejita. Hay muchas y en internet está. La pueden conseguir. Déjenme ver si y por el Face hace alguna pregunta o algo. Espérenme. No, tampoco hay ninguna pregunta. Pues gusto, buena tarde. Si no hay algún comentario o pregunta, es una invitación. Conozcan esta santa, su doctrina, su camino espiritual. Es de carne y hueso. A mí me gusta mucho el camino de Teresa porque no es alguien que nos saque de la vida, sino nos lleva dentro de la vida. Pues gusto, gracias por encontrarnos. Felicidades porque celebrar a Teresa es celebrar la vida, celebrar esta alegría, celebrar ese compromiso y sobre todo celebrar la libertad. Cada quien tiene un camino espiritual diferente, no todas y todos tenemos que ir por el mismo camino. Esta es la doctrina de Teresa y esto le valió ser nombrada doctora de la Iglesia. Quiere decir que la Iglesia la reconoce como eminente su doctrina para todos y para todas. Pues felicidades a las carmelitas y los carmelitas que sigan en su camino espiritual. Teresa es de la Iglesia para todos y todas, más allá del Carmelo, es fruto del Carmelo, por supuesto, reformadora del Carmelo, y es una fiesta grande. Y otro día hablaremos solo de las moradas, que es todo un universo, pero estos puntos también se aplican en las moradas, como su nombre lo dice, son muchas, en cada una hay muchas moradas, no solo son 7, cada morada tiene muchos caminos. Quien supo interpretarla leyó muy bien y tiene un cuadro maravilloso de esta obra, es la pintora Remedios Varo, esta catalana mexicana. Ella tuvo un cuadro precisamente bellísimo de las moradas, porque ella era muy espiritual, ella andaba en un camino espiritual, Remedios Varo, y supo comprender. Cuando vi yo esa obra de Remedios Varo del Castillo, dije, no, esta leyó muy bien las moradas, porque se dice mucho de las moradas, pero es una obra no complicada, profunda, de muchos niveles. Y Teresa dice, pues hay que andar, a veces cuando ya se va adelante hay que regresar a la morada 1, 2, no quiere decir que es escalafón como una escalera para arriba, no, son habitaciones que hay que subir y regresar y darse lo que uno va necesitando en este camino espiritual. Pues buenas tardes, buena fiesta, nos seguimos encontrando. Gracias por su tiempo. Estamos viendo. Bye.